Muy bien, el primer subtema de este estudio se titula Jesús era sumamente odiado por la gran mayoría de los líderes del Sanedrín israelita. Dice, nuestro Señor Jesucristo no fue ejecutado a la forma romana, sino que fue ejecutado a la manera israelita, de acuerdo a lo que supuestamente dicta la ley de Moisés en cuanto a personas condenadas a morir colgado en maderos o estaca. Eso de que Jesús fue ejecutado en una cruz en forma de T es una perversión introducida en la falsa cristiandad a través de la gran ramera católica romana y su afán desmedido por la idolatría. En realidad, la adoración a símbolos de cruces y llevar cruces colgados al cuerpo como amuletos se inicia en el paganismo babilónico y de allí esa idolatría de las cruces se esparce por toda la tierra. Pero antes de remontarnos a la historia babilónica del símbolo de la cruz, porque tenemos eso editado en otro capítulo, vamos en primer lugar a demostrar que nuestro Señor Jesucristo fue ejecutado al estilo israelita y no a la forma romana. Y claro, si fue ejecutado a la forma israelita, entonces fue clavado en un madero, es decir, en un poste o estaca vertical. Algunos dirán, ¿qué importa si murió en un solo madero o en una cruz? Lo importante es que murió y resucitó. Quien piense de tal forma es porque Satanás lo tiene engañado evidentemente, y tal persona perezosa no le importa la verdad cristiana, no le importa, ni tampoco le importa la idolatría satánica que ejerce el símbolo de cruces en medio de la cristiandad apóstata. Al verdadero cristiano sí le importa la verdad e investiga todo a fondo. Y más si vemos que los iglesieros apóstatas pretenden tomar la imagen misma de nuestro Señor para levantar doctrinas idolátricas. En primer lugar, quienes condenaron a muerte a Jesús fueron los líderes israelitas, no fueron los romanos. El juicio hecho en contra del Señor Jesucristo fue totalmente ilegal, violando incluso la misma ley mosaica, ya que la meta de esos líderes israelitas era eliminar lo más rápido posible lo que ellos consideraban un estorbo. Es que los sacerdotes y rabinos odiaban a Jesús, ya que Jesús desenmascaraba en público las malas acciones de esos líderes del Sanedrín israelita, los cuales gobernaban al pueblo de manera sumamente dictatorial, opresiva y abusiva. Incluso el pueblo les tenía miedo, según Juan 9, verso 22, Juan 7, verso 13. En realidad, eran criminales disfrazados de sacerdotes y ministros. El Sanedrín estaba podrido por parásitos religiosos que vivían a costas de manipular al populacho. Mateo 23 es un capítulo de la Biblia en el cual Jesús vocifera en público delante de los mismos fariseos y maestros de la ley y de todo el pueblo todas las perversiones en la que esos líderes religiosos vivían. También en Lucas 11, versos 37 al 54, Jesús confronta en público a todos esos líderes religiosos israelitas, denunciando una por una todas sus fechorías y actos criminales. Y mientras iba denunciando sus actos criminales y asesinos, al mismo tiempo lanzaba contra ellos expresiones insultantes, tales como serpientes, generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, ávaros, mentirosos, asesinos, y el más fuerte de todos los insultos: vosotros sois hijos de su padre el diablo, ya que sois homicidas y mentirosos. Juan 8, versos 39 al 47. Evidentemente, el pueblo sabía que Jesús tenía razón en acusar a esos líderes religiosos de esa forma. Los líderes israelitas que componían el Sanedrín se sentían muy heridos en su orgullo, ya que a pesar de las malas acciones que los señalaba a ellos como viles criminales,
ellos ante el pueblo se hacían pasar por personas muy santas y religiosas, supuestamente defensores de la ley que Dios estableció a través de Moisés. Es por eso que muchas veces esos criminales acosaban a Cristo de forma sistemática, una y otra vez, tratando de provocar que el Señor dijera algo en contra de la ley divina o en contra de los romanos. O sea, le ponían trampas a Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas 11, versos 53 al 54, dice: cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en alguna palabra que dijera. En Marcos 12, verso 13, dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Los herodianos eran un grupo de apóstatas religiosos apoyadores del rey Herodes. En Mateo 22, verso 15, dice: entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. El Señor Jesús, siempre muy sabio, con demasiada sabiduría, siempre pues respondió de forma justa y nunca cayó en las trampas de ellos. Todo lo contrario, el Señor usaba esos ataques de sus contrincantes incluso para enseñarles sobre el reino de Dios y también para delatar en público las fechorías y crímenes que cometían esos líderes religiosos israelitas. Es por eso que ellos, siempre rechinando los dientes llenos de odio, continuaban buscando sin descanso cómo poder atrapar a Jesús y condenarlo. Vamos a leer otro pasaje, Mateo 12, verso 14. Dice: pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. En ciertas ocasiones, las confrontaciones en público eran tan violentas, pero tan violentas, que incluso querían asesinar a Jesús delante de todo el pueblo. Vamos a leerlo aquí en Lucas 4, versos 28 al 30, donde dice: y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Fíjense que aquí agarraron a Jesús y querían tirarlo de arriba de un peñasco. Querían despeñarlo, tirarlo para abajo y matarlo. También en Juan 8, versos 58 al 59, Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo existo. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió de ellos, o sea, salió del templo. O sea que en esta ocasión querían apedrear a Cristo porque éste les enseñaba que había existido antes que Abraham. Es decir, que Jesús era preexistente e incluso había habitado en el cielo junto al Padre Celestial. Por este tipo de declaración, pues esos fariseos querían apedrear en público al Señor Jesucristo. También en Juan 11, verso 8, dice: los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez para allá? Lo que sucede, mis hermanos, es que la vida santa y pura del Señor Jesucristo era como una luz que alumbraba y ponía al descubierto las tinieblas criminales en la cual vivían esos líderes religiosos judíos. Ellos no tenían forma de entrampar a Jesucristo, el cual les preguntó lo siguiente. Él les preguntó: ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Juan 8:46. O sea que ellos no tenían prueba alguna de algún pecado con el cual tener poder para enjuiciar al Señor Jesús. Sin embargo, los ataques en contra del Señor incluían astucias diabólicas de infiltración. Es decir, esos líderes religiosos del Sanedrín enviaban espías que se hacían pasar por seguidores de Jesucristo, por discípulos de Jesucristo, los cuales trataban por todos los medios de entrampar al Señor en alguna palabra.
Vamos a leerlo aquí en Lucas 20, verso 20. Dice: y acechándole enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. También, hermanos, debemos de estar claros en algo, que aparte de que ellos odiaban a Jesús sobremanera porque Jesús los delataba las fechorías y los actos criminales que hacían esos líderes judíos, pues esos asesinos perseguían a Cristo sin descanso, y entre sus muchas otras acusaciones había dos por las cuales querían matar a Jesús en público. Vamos a leerlo, está en Juan 5, verso 18, dice: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, estas eran las dos acusaciones que esos líderes religiosos tenían en contra de Jesús. O sea, no podían acusar a Jesús de delincuente, no podían acusarlo de ladrón o de asesino, de fornicario o de oponerse al gobierno de Roma. Solo pudieron atacarlo porque el día de reposo Jesús le hacía el bien a los demás, sanando personas el día de reposo, según Juan 5:16, violando el día de reposo trabajando como médico, y además hacía que las personas que eran sanadas violaran también el sábado, cargando sus camillas, algo que estaba prohibido en sábado según la ley. Lo pueden leer en Juan 5, verso 10. Además, acusaban a Jesús de blasfemo, porque Jesús afirmaba que el Dios Supremo era su propio Padre, que es igual a hacerse hijo directo de Dios. Los líderes judíos sabían bien claro que cualquier persona que portara el título Hijo de Dios, o que dijera que literalmente Dios es mi propio Padre, esa persona se estaba constituyendo un Dios, ya que todo hijo literal de Dios es también un Dios. Esos líderes judíos sabían que Dios tenía hijos espirituales, como por ejemplo los ángeles, los cuales llegan a la existencia porque Dios mismo los engendra con su simiente, que es decir, el Espíritu Santo. Y esos seres son literalmente hijos de Dios y comparten con el Padre Celestial la naturaleza divina, por lo cual son seres con cuerpos inmortales y espirituales. En pocas palabras, son dioses. Esta es una de las razones por la cual el Padre Celestial lleva el título Dios de dioses. Podemos leerlo aquí en Deuteronomio 10, verso 17. Porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. También el Salmo 50, verso 1 dice: el Dios de dioses, Yahvé, ha hablado y convocado la tierra. Es por esto que muchas veces Jesús les explica a esos líderes israelitas que Él había descendido del cielo, como por ejemplo en Juan 6:38, que había sido preexistente, que había existido antes que existiera Abraham, según Juan 8:58, que Jesús había estado antes en el cielo y que el Padre Celestial lo había enviado. Simplemente esos líderes religiosos nunca entendieron el misterio de la piedad, que entendió muy claro el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16, de cómo un ser celestial, un hijo literal y espiritual de Dios, pudo transformarse en un ser humano a través del vientre de una mujer. Ni siquiera el pueblo que seguía a Jesús entendía cómo un ser celestial podía descender a la tierra tomando literalmente carne y sangre como un ser humano naciendo a través de una mujer. Vamos a leerlo aquí en Juan 6:42. Dice: y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Cuando Jesús decía que el Dios Supremo era literalmente su Padre, era lo mismo que decir que Jesús era un Dios,
un ser celestial. Y esto para esos líderes religiosos era una blasfemia, por la cual Jesús debía morir. Vamos a leerlo aquí en Juan 10:33. Dice: los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Lo que nunca entendieron esos líderes del Sanedrín fue cómo un ser celestial, un hijo literal de Dios, pudo despojarse de esa gloria y convertirse en un ser humano de carne y sangre y entrar a este mundo a través del vientre de una mujer. Sin embargo, eso lo explica de forma clara el apóstol Pablo, cuando dijo lo siguiente. Filipenses 2, versos 5 al 7 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Entonces tenemos que antes de convertirse en un ser humano a través del vientre de María, Jesús había existido previamente en el cielo, tenía la forma de Dios, es decir, era un ser divino, con un cuerpo espiritual y glorioso, ya que era un hijo literal del Dios Supremo, pues que había sido engendrado de Dios mismo, por lo cual era consustancial con el Padre Celestial, es decir, compartía la naturaleza divina. Pero dice que él no se aferró a esa condición exaltada, sino que se despojó de esa gloria divina y se hizo como un ser humano a través del vientre de una mujer. Este es el misterio que los líderes israelitas nunca pudieron entender, ya que si ellos hubieran entendido ese misterio, nunca hubieran asesinado al Señor Jesucristo. Evidentemente el mismo Satanás y también el odio que esos líderes religiosos sentían contra Jesús los había cegado por completo el entendimiento. Vamos a leer lo que dice aquí en 1 Corintios 2, versos 6 al 8. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, sino ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Además de que esos líderes del Sanedrín sabían, porque ellos eran buenos estudiosos del Antiguo Testamento, que Dios el Padre tenía un hijo especial, un hijo que estaba junto al Dios Supremo cuando justamente el Dios Supremo estaba creando todas las cosas, ya que esos antiguos profetas de antaño ya andaban preguntando por el nombre de ese Hijo de Dios. Vamos a leerlo aquí en Proverbios 30, verso 4, donde dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. O sea que ellos sabían que ese hijo especial de Dios un día descendería a la tierra, ya que ellos habían leído el Salmo 2, donde se habla de ese hijo de Dios. Y dice ese salmo que quien osara hacer algo en contra de ese hijo de Dios, el Padre Celestial le destruiría de inmediato, ya que ese salmo deja ver que Dios el Padre tiene una afiliación especial con ese hijo. Ellos sabían que Dios había engendrado de sí mismo a un ser especial, un primogénito, y que ellos habían estudiado, ya que ellos habían estudiado esos pasajes de Proverbios 8, verso 22 al 36, en el cual ese ser con sobrenombre de sabiduría aseguraba que el Dios Supremo le había dado la vida, lo había engendrado antes de la creación del mundo. Ellos sabían que ese Hijo de Dios celestial era diferente a los demás ángeles, es decir, era superior a los demás ángeles, ya que era el único ángel al cual Dios el Padre le otorgaba el nombre divino,
ya que ese ángel era literalmente el mensajero principal de Dios, del Dios Supremo, y le conocían en la antigüedad como el ángel de Yahvé, según Éxodo 23, versos 20 al 22. Entonces tenemos que Jesucristo, cuando andaba en su ministerio, afirmaba que había visto personalmente al Padre Celestial. Vamos a leerlo aquí en Juan 6:46. Dice: no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. Esta afirmación deja ver que Jesús estaba asegurando que había estado en el mismo cielo junto al Padre Celestial. Jesucristo, que había descendido a la tierra portando el nombre de su Padre Celestial, es decir, venía en representación directa del Dios Supremo. Vamos a leerlo aquí en Juan 5:43. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. Precisamente, hermanos, el nombre del Señor en idioma hebreo es Yahshua y quiere decir literalmente salvación de Yahvé. Es decir, que el nombre del Señor Jesucristo contiene también el nombre del Dios Padre, el nombre que es sobre todo nombre, dando a entender que Dios el Padre traía la salvación a través del Mesías. Yad es el diminutivo de Yahvé y Shua significa salvación. Uniendo todas estas razones, entendemos que esos líderes religiosos del Sanedrín entendían que Jesús estaba tomando para sí el lugar de ese misterioso Hijo de Dios, del cual esos antiguos profetas andaban preguntando por su nombre, según Proverbios 30, verso 4, conocido anteriormente en los cielos como el ángel de Yahvé, el mensajero principal del Dios Supremo, el único ángel que podía portar el nombre divino con el permiso del Dios Padre, la sabiduría engendrada, el primer hijo celestial del Dios Altísimo, que por ser el primogénito de entre todos los hijos celestiales de Dios, es el que más se parece al Padre Celestial y es el segundo en poder después del Padre. Por eso, para esos líderes religiosos, las afirmaciones del Señor Jesucristo como Hijo de Dios era una blasfemia tan grande que querían matarlo. Ahora podemos entender cabalmente lo sucedido en el siguiente pasaje que vamos a leer, donde hay una confrontación entre el Señor Jesucristo y aquellos religiosos necios que querían asesinarlo. Escuchen lo que sucede en esta confrontación. Juan 10, verso 31 al 39. Dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de todas ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos, diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les dijo: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces, según ese pasaje, Jesús declaraba una y otra vez que el Dios Supremo era literalmente su propio Padre, lo cual posicionaba a Jesús como un Dios o un ser divino, un ser celestial, un hijo de Dios literal. Esto le molestaba a los religiosos líderes israelitas, ya que entendían que Jesús estaba tomando una condición divina que ellos no veían, ya que Jesús en ese momento era un ser humano. Jesús les cita el Salmo 82, donde Dios el Padre llama dioses a ciertos seres humanos a los cuales Dios el Padre les había conferido poder y autoridad, los jueces de Israel. Esto incluye a Moisés, el cual poseía el título Elohim, es decir, Dios, Éxodo 7, verso 1.
Jesús dice, si llamó dioses a ellos, cuanto más a mí, el cual el Padre santificó para ser el Salvador del mundo. Además de que en el Salmo 82 se especifica que esos llamados dioses eran considerados hijos del Altísimo, y por eso esas personas eran poderosas. Es por eso que Jesús les dice a sus oponentes, ustedes me acusan de blasfemia por decir que soy hijo de Dios. Cuando Jesús afirma que es hijo de Dios, automáticamente también está tomando para sí el título Dios o poderoso, ya que todo hijo de Dios es un Dios, un poderoso. Estamos claros que Jesús, aunque en ese momento estaba en condición humana, con todo y eso demostró ser un Dios en la tierra, ya que hacía milagros y prodigios que ningún ser humano en ese momento podía hacer, como detener una tempestad, como resucitar a una persona que tenía 4 días de muerto, sanar todo tipo de enfermedades, etc. Algo parecido sucedió con Moisés. La única diferencia es que Moisés no había descendido del cielo, ya que Dios le concedió a Moisés poder y autoridad para hacer grandes milagros frente a Faraón y hasta dividió en 2 el Mar Rojo. Por esta razón, Moisés llevaba el título Elohim, Dios o poderoso, según Éxodo 7, verso 1. Con todo, y aunque Jesús le diera tantas explicaciones, esos religiosos judíos nunca entendieron a Jesús porque el odio los tenía ciegos. En todos estos relatos vemos que los verdaderos instigadores y culpables sobre el asesinato del Señor Jesucristo fueron precisamente los líderes religiosos israelitas, los cuales odiaban a muerte al Señor Jesucristo porque éste denunciaba sus podridas vidas criminales, y además odiaban a Jesús porque éste llevaba una vida santa y se proclamaba a sí mismo como el Hijo de Dios, algo que esos líderes religiosos entendían era una supuesta blasfemia. En estos relatos nunca aparecen las autoridades romanas tratando de hacerle algún mal al Señor Jesucristo. Los únicos pues que querían que el Señor Jesucristo pereciera eran esos sacerdotes, escribas, fariseos, maestros de la ley y saduceos que gobernaban a los israelitas desde el Sanedrín. Muy bien, aquí llegamos a un subtema titulado Una misión suicida. Entonces leemos: unas semanas antes de Jesús ser entregado a la muerte, el Señor Jesús decide regresar a Jerusalén. Jesús le dice a sus discípulos lo que le esperaba en aquel lugar, ya que los líderes israelitas estaban decididos a matarle. Vamos a leerlo aquí en Mateo 16, verso 21. Dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense en este pasaje que Jesús estaba bien consciente de lo que le esperaba en Jerusalén. Él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía que lo iban a asesinar, lo sabía. Donde aquellos sacerdotes criminales le estaban esperando para destruirle. Evidentemente Jesús estaba realizando una misión suicida. Él sabía que en esta última subida a Jerusalén le iban a matar. Él lo sabía. Los discípulos tenían miedo, estaban perplejos, pero Jesús iba al frente, decidido a cumplir con su destino y enfrentar la muerte cara a cara. Vamos a leer lo que dice aquí en Marcos 10, verso 32 al 33. Dice: e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, al frente, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Entonces Jesús estaba claro de que esa última subida a Jerusalén lo iban a asesinar. Evidentemente,
iba directo al matadero, era una misión suicida. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué Jesús aceptó una misión suicida donde él sabía que lo iban a asesinar? En primer lugar, lo hizo por obedecer a su Padre Celestial, según Mateo 26, verso 39. En segundo lugar, lo hizo por amor a sus ovejas, ya que el buen pastor su vida da voluntariamente por sus ovejas, según lo dijo el mismo Jesucristo en Juan 10, verso 11. En tercer lugar, solo el Señor Jesucristo poseía la sangre pura, libre de toda corrupción, que podía redimir y destruir para siempre el pecado. Esa es la sangre del nuevo pacto, y esa sangre pura debía ser derramada por causa de redimir la iglesia, según Mateo 26, verso 28. En cuarto lugar, lo hizo porque sabía que su Padre Celestial le iba a resucitar, es decir, le devolvería la vida, en este caso una vida celestial y eterna. En quinto lugar, lo hizo porque sabía que solo después de morir y resucitar era que obtendría el puesto de sumo sacerdote para siempre, y además aseguraría el reinado de David en su mano. Se convertiría en el intercesor entre Dios y los hombres, según Hebreos 2, verso 17. Además, con su muerte y resurrección, Jesús le quitaba el imperio de la muerte al diablo, según Hebreos 2, verso 14. Estas fueron las razones principales por las cuales el Señor Jesucristo aceptó una misión suicida que le obligaría a dar su propia vida hasta la muerte. Jesús sabía de antemano que esos líderes israelitas eran criminales, asesinos, no tenían misericordia. Tenían una mentalidad parecida a la de su padre el diablo y destruirían a cualquiera que se opusiera en su camino. Jesús los enfrentó en público muchas veces y esta vez lo iba a enfrentar o los iba a enfrentar hasta la muerte. Es por esto que Jesús, estando en la última cena con sus discípulos, les dice: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Lucas 22, verso 15. En Lucas 12, verso 50, Jesús dice: pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. O sea, se está refiriendo a su muerte y resurrección. Ya en esta última cena les hace la gran revelación a sus discípulos. Él les dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, verso 28. Judas Iscariote, el apóstol traidor, fue a hacer los planes de muerte en contra del Señor Jesucristo, uniéndose a los sacerdotes criminales, según Mateo 26, verso 15. En ese momento Jesús se dirige a sus discípulos, o se dirige, hemos dicho, con sus discípulos al huerto de Getsemaní, donde ora por sus discípulos y ora por todos los creyentes que habrá en el mundo, según Juan 17. Luego Jesús ora por sí mismo al Padre, pidiéndole que no le permita que pudiera pasar por esa experiencia de la muerte, ya que Jesús nunca había experimentado algo igual. O sea, iba a dejar de existir literalmente. Y por eso Jesús estaba tan triste. Pero al final se da cuenta que es la voluntad del Padre Celestial que Él entregue su vida, según Lucas 22, verso 42. Y Jesús entonces se pone en pie, listo para enfrentar la muerte en obediencia a su Padre y por amor a sus ovejas. Por lo tanto, hermanos, al Señor Jesucristo venir desde el cielo, abandonando su gloria celestial, Él ya sabía de antemano que venía a una misión suicida, a entregar su vida pura y santa para poder salvar a los pecadores que se arrepintiesen y creyeren en Él. Por lo cual, Dios el Padre le ha recompensado, resucitándolo de entre los muertos y dándole una autoridad sobre todo lo que existe, para que ante la persona del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que moran en los cielos y los que moran en la tierra. Filipenses 2, verso 10. Aquí nos encontramos con un nuevo subtema titulado
el juicio en contra de Jesús fue totalmente ilegal. Y aquí le he dejado una página de internet, le he dejado el enlace aquí en el chat para que ustedes accedan a esa página y puedan corroborar lo que voy aquí a leer, porque he tomado varios párrafos de esa página porque veo que hay unas informaciones bastante aceptables sobre lo que sucedió en el juicio en contra de Jesucristo, que repito, fue un juicio totalmente ilegal. Ilegalidades e irregularidades que provocan la condena de Jesús. Cito: en la época de Cristo, la mayoría de los juicios que involucraban procedimientos penales tardaban semanas, si no hasta meses, en llevarse a cabo. Pero todos los juicios, óigase, todos los juicios a los que Jesús fue sometido, se resolvieron tan solo en unas 9 horas a partir de su arresto, y fueron hechos en privado, en secreto. También tengamos en cuenta la siguiente pregunta: ¿quiénes conformaban la turba que arrestó a Jesús? La respuesta a esta pregunta nos lleva al primer error en la condena a Jesucristo. Número 1. Jesús fue arrestado ilegalmente. Leo el texto de Juan 18, versos 3 al 8. Dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes, oiga, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de acontecer de antemano, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaban. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Entonces en Lucas 22, verso 52, Lucas añade lo siguiente: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, óigase bien a quiénes, a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo, y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Tengamos en cuenta entonces que entre las personas que estuvieron involucradas en el arresto de nuestro Señor Jesucristo estaban los sacerdotes y los ancianos, es decir, sus propios jueces. Entre ellos también estaban los mismos que sobornaron a Judas. Además, Jesús fue arrestado en secreto durante la noche. No lo arrestaron bajo ningún cargo formal, de ningún crimen. No presentaron cargos. No hubo ninguna orden de arresto ni declaración de lo que había hecho. Simplemente lo arrestaron. Entonces no había fundamentos jurídicos para llevar a cabo el arresto de Jesús. Nadie había presentado algún testimonio o evidencia de culpabilidad ante el Sanedrín, a través del cual podrían haber solicitado la orden de su arresto. Tengamos en cuenta lo que declara la ley judía. El filósofo y traductor bíblico judío Samuel Mendelssohn dice en su jurisprudencia criminal de los antiguos hebreos, dice: el testimonio de un cómplice, por ejemplo Judas, no es admisible de acuerdo con la ley rabínica. Ni la vida de un hombre ni su reputación se puede ver amenazados por la malicia de alguien quien ha confesado ser un criminal. Se puede ver que el mismo hecho de que Judas haya aceptado un soborno de parte de los jueces ciertamente era una prueba de que Judas era culpable de un delito. A Jesús lo ataron como si fuera un vil delincuente, sin ni siquiera dictarle alguna acusación en contra, lo cual demuestra que el arresto de Jesús a esa hora de la noche era un arresto abusivo, dictatorial y criminal, tal y como sucede en cualquier gobierno satánico dictatorial, en los cuales los gobernantes eliminan a todos aquellos que les hacen la contra. Número 2. Fue un procedimiento privado nocturno.
El primer paso en el juicio de Jesús fue una audiencia preliminar en un procedimiento privado nocturno ante Anás, quien había sido anteriormente sumo sacerdote. Esto fue una reunión improductiva porque Caifás, el yerno de Anás, era de hecho el sumo sacerdote en ese año. Finalmente, Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, según Juan capítulo 18. Los gemelos franceses Augustin y Joseph Lendan dicen en su libro Jesús ante el Sanedrín. Ellos dicen: no se debía celebrar en la corte ninguna sesión antes de que se ofreciera el sacrificio matutino. No estaban permitidas las reuniones nocturnas. La ley solo permitía una investigación de ese tipo durante el día. Tenemos que en el juicio ante Anás, Jesús fue golpeado, según Lucas 18, verso 22. Anás le preguntó a Jesús sobre su doctrina y sus discípulos. Jesús le contestó que todo lo que hacía siempre fue público y estaba a vista de todos. Por esta simple respuesta fue abofeteado. Anás no corrigió al alguacil por haber abusado de Jesús de forma injustificada, lo cual demuestra que estos personajes religiosos eran criminales inmisericordios. En realidad, lo único que les interesaba era provocar a Jesús y asesinarlo. Jesús fue probado hasta lo sumo, ya que un ser que podía detener toda una tempestad con solo una orden, ¿acaso no podía convertir en polvo a sus contrincantes con tan solo ordenarlo? Claro que Jesús tenía tal poder, pero tenía que resistir la prueba hasta la muerte y abstenerse de destruir en ese momento a sus enemigos, ya que la venganza vino unos 40 años después, cuando Dios permitió que los romanos destruyeran Jerusalén y mataran a todos esos líderes religiosos. El mismo Señor Jesús lo había profetizado en Mateo 24. Parte 3. El Sanedrín obró de manera ilegal al llevar a cabo el juicio de Jesús antes del amanecer. Dice: hay que tener en cuenta que la investigación preliminar ante Anás no trajo consigo ningún tipo de evidencia en contra de Jesús. En lugar de desechar el caso, procedieron a celebrar una corte ilegal. ¿Por qué era ilegal? Según el estudioso Mandelson dice, los casos criminales pueden ser resueltos por los diferentes tribunales solo durante el día, por el pequeño Sanedrín desde el cierre del servicio de la mañana hasta el mediodía, y por el gran Sanedrín hasta la noche. Jurisprudencia criminal de los antiguos hebreos, página 112. El juicio de Jesús comenzó por la noche, cerca del amanecer, sin ningún testigo que lo pudiera defender. Número 4. El Sanedrín se reunió de manera ilegal para juzgar una ofensa capital un día antes de un sábado anual, una fiesta santa. En el libro El martirio de Jesús de Isaac Weiss leemos lo siguiente: a ningún tribunal de justicia en Israel se le permitía celebrar sesiones los sábados o en algunas de las 7 fiestas bíblicas. En caso de un delito capital, ningún caso podía comenzar el viernes ni el día previo a una fiesta santa, porque no era legal aplazar ese tipo de casos más allá de la noche, ni continuarlos durante el sábado o alguna fiesta santa. Página 67 al 68. Los opositores de Jesús violaron su propia ley al arrestar a Jesús durante el día anterior a un sábado anual, o sea, la Pascua, el primer día de los panes sin levadura. Eso iba en contra de la misma ley. Parte 5. El juicio de Jesús fue ilegal porque concluyó en un solo día.
La ley judía dice, un caso criminal que resulta con la absolución del acusado puede concluir el mismo día en el que comenzó el juicio. O sea, si el acusado queda libre de cargos y le dan su libertad, pues ese juicio puede terminar el mismo día, no hay problema, eso está en la ley. Pero si hay que dictar una sentencia de muerte, pues ese caso no puede concluir en un mismo día. Según la Mishnat Sanedrín, capítulo 4, página 1. Esto se daba para dar la oportunidad suficiente para que se pudiera presentar cualquier testigo a favor del acusado, pero el tribunal no le dio esa oportunidad a Jesucristo. Evidentemente, lo único que querían los líderes judíos era deshacerse de Jesús lo más rápido posible. Parte 6. Las acusaciones contra Jesús eran falsas y carecían de pruebas. La corte dictó la sentencia contra Jesús sin evidencia real que la soportara. La única evidencia que fue presentada por testigos ante el tribunal fue por parte de testigos falsos, pero sus testimonios ni siquiera fue usado por el tribunal al momento de dictaminar la pena de muerte para Jesús. Esto fue lo que sucedió. Dos falsos testigos testificaron que Jesús había dicho: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Marcos 14, verso 58. Énfasis añadido. Los líderes religiosos utilizaron este testimonio como prueba en contra de Jesús, pero esta prueba en realidad no correspondía a lo que dijo Jesús en realidad. Él no dijo las palabras hecho a mano. Jesús no se refería al templo físico de Herodes, erigido por manos humanas, sino a su propio cuerpo que iba a ser levantado de entre los muertos 3 días después de su muerte. Si leemos en Juan 2, verso 19 al 21, vemos lo que realmente dijo Jesús. Las palabras hecho a mano no se encuentran ahí. Además, la pregunta que el sumo sacerdote le hizo a Jesús no tenía nada que ver con la acusación. Jesús fue acusado bajo el falso cargo de que él iba a destruir y después a reconstruir el templo físico en un periodo de tiempo de 3 días, pero el tribunal lo condenó por otro asunto totalmente diferente. En realidad, en Juan 2, verso 19 al 21, Jesús lo que dijo fue lo siguiente: respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 meses fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Fíjense que Jesús nunca dijo: yo destruiré este templo levantado a mano. Nunca dijo eso sobre el templo construido por Herodes. Ni tampoco dijo: y luego levantaré uno sin mano. Tampoco dijo eso. Todo esto demuestra que esos falsos testigos estaban mintiendo, pronunciando cosas que Jesús nunca dijo. En realidad, cuando Jesús dijo destruid este templo, se estaba refiriendo de forma profética a que los líderes israelitas eran los que iban a destruir ese templo, es decir, iban a matar a Jesús, ya que Jesús se refería al templo de su cuerpo. Y claro está que esa voz profética a través de Jesús provenía de Dios mismo, ya que fue el Dios Padre el que levantó a Jesús de entre los muertos luego de 3 días, edificando nuevamente el cuerpo de Cristo. Vamos a los hechos del juicio. El sumo sacerdote interpeló a Jesús, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?
Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Mateo 26, versos 63 al 66. Jesús fue acusado de un cargo, se le juzgó por otro y fue condenado inmediatamente por su propio testimonio. Es decir, los líderes le preguntaron a Jesús a lo largo de todo su ministerio quién era él. Meses antes le preguntaron y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Juan 10, 24 al 25. Incluso el señor Frieding, en su libro El juicio de Jesús de Nazaret, admite que el testimonio de Jesús no fue una blasfemia. En las páginas 248 y 249 dice: la blasfemia que menciona el Pentateuco o la Torá es una maldición literal en contra de Dios o un desafío directo hacia Él. Y definitivamente Jesús nunca hizo eso. Más importante aún, Jesús era el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Entonces su testimonio era verdad, no era una blasfemia. Parte 7. La condena de Jesús por parte del Sanedrín fue ilegal porque las personas que debían votar en contra de su condena no estaban presentes. De acuerdo con el relato de Marcos, veamos lo que sucedió en el juicio de Jesús antes del amanecer. Marcos 14, verso 64 dice: habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Fue unánime entre todas las personas que se habían reunido. No hubo una investigación, no se hizo ningún interrogatorio para saber si Jesús había blasfemado o no. Simplemente utilizaron su testimonio en su contra sin investigar más a fondo. Todo lo hicieron inmediatamente, instantáneamente y simultáneamente. Lo que condenó a Jesús fue su espíritu de mafia, una total dictadura criminal que tenían esas personas del Sanedrín. Esto es lo que dice Samuel Merdenson acerca de este procedimiento. Un veredicto de culpabilidad simultáneo y unánime emitido el mismo día del juicio tiene el efecto de una absolución. Página 141. Una nota al pie de página explica acerca de esto. Dice: por muy contraria a la razón que pueda parecer esta norma, está fundada en la humanidad rabínica y como consecuencia necesaria de la ley rabínica. Acabamos de ver que, por muy buenas razones, un veredicto de culpabilidad no puede ser emitido el mismo día de la indagación, pero cuando todos coinciden repentinamente en la condena, ¿no parece que el condenado es víctima de una conspiración y que el veredicto no es el resultado de una causa seria y una deliberación tranquila? Entonces tenemos que el veredicto en contra de Jesús fue simultáneo y unánime, a pesar de que la ley requería que al menos una persona del consejo fungiera como abogado defensor, lo cual no sucedió. Además de todo esto, según Marcos 14, verso 63 y Mateo 26, verso 65, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras durante el juicio. Según Levítico 21, verso 10, eso está prohibido por la ley. Los sacerdotes no podían rasgar sus vestiduras. Vamos a leer lo que dice Levítico. Dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Al parecer, el sumo sacerdote Caifás rasgó su vestidura para suscitar emoción, o sea, para incitar a la gente que estaba ahí a la emoción, para perjudicar a otros. O sea, en realidad debió de haber mantenido la calma para que no se cometiera ningún error al emitir el juicio.
Pero en el juicio de Jesús estos requerimientos no se cumplieron. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestidos para incitar a la violencia, para incitar a la gente en contra de Jesucristo. El libro de Isaac Weiss, El martirio de Jesús, explica la ley en este punto. Dice: si ninguno de los jueces defendió al culpable, todos los declararon culpable, sin tener ningún abogado en el tribunal, el veredicto de culpabilidad era inválido y la sentencia de muerte no podría haber sido ejecutada. Página 74-75. Entonces Jesús fue condenado en contra de las leyes de ellos mismos. También es bastante interesante analizar que habían miembros del Sanedrín que estuvieron ausentes durante el juicio. Después de que Cristo fue crucificado, leemos lo siguiente: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio del Sanedrín, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Lucas 23, 50-51. Ya que el consenso para condenar a Jesús fue unánime, José de Arimatea no estaba ahí, no participó en esa reunión ilegal. Tampoco hay un registro que compruebe que Nicodemo estuvo de acuerdo con tal decisión. Recordemos que Nicodemo le dijo a Jesús, lo que dice la Biblia de Nicodemo es lo siguiente: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3, verso 2. Parece que los opositores de Jesús querían asegurarse de que estos dos hombres no estuvieran presentes para defender a Jesucristo. Por eso hicieron ese tipo de juicio ilegal a esa hora de la noche y de la forma que lo hicieron. Parte 8. La sentencia en contra de Jesús se dictó en un lugar que estaba prohibido por la ley. Leo: Jesús fue llevado a casa de Caifás. Óigase esto, oiga este dato. A casa de Caifás, el sumo pontífice. El juicio de Jesús ni siquiera se llevó a cabo en un tribunal, sino que se hizo en la casa de Caifás. Por eso es que las personas que estaban ahí en ese juicio eran personas que estaban involucradas para asesinar a Jesús. Por eso habían personas del Sanedrín que faltaban a ese juicio, que no estaban ahí, como José de Arimatea o Nicodemo, no estaban ahí para defender a Jesús, porque fue un complot que se hizo en la misma casa del sumo sacerdote, ni siquiera fue en el tribunal. Leemos en Lucas 22, verso 54, dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. De acuerdo con la ley judía, una sentencia a muerte solo se puede dictar en el Sanedrín. Si el Sanedrín entero ha sometido las sesiones en el lugar indicado, en el tribunal. Pero no era legal abrir el edificio del tribunal sino hasta después del amanecer. Además, según leemos en Jesús ante el Sanedrín, el Talmud dice: después de abandonar el salón Gazi, el tribunal, no se puede dictar una sentencia de muerte en contra de nadie. Página 24. Una sentencia de muerte solo se puede aprobar en un tribunal legal, no en una casa como ocurrió en el caso de Jesús, que fue condenado a muerte en la casa del sumo sacerdote. Señores, esto fue manipulación total, un acto de total injusticia. Por eso, 40 años después de esto, Dios envió a los romanos para que destruyeran Jerusalén, y de esos sacerdotes no quedó ni uno con vida. Parte 9. La mayoría de los miembros del Sanedrín no estaban legalmente calificados para procesar a Jesús. Cito: algunos de los jueces fueron elegidos arbitrariamente de la Biblia y del historiador judío Josefo,
tenemos los nombres de la mayoría de los hombres que conformaban el Sanedrín de la época de Jesús. De acuerdo con lo que dice Josefo, hombres como Caifás, Eleazar, Jonatán, Teófilo, Matías, Ismael, Simón, Juan, Alejandro y Ananías recibieron sobornos y fueron designados por miembros de la familia que no tenían derecho a sentarse en el Sanedrín. Compraron sus puestos con dinero y fueron irrespetados por su propia gente por eso. Había 12 sumos sacerdotes que vivían en ese momento y todos hacían parte del Sanedrín. La Biblia expresamente exige que un hombre que sirve como sumo sacerdote debe hacerlo durante toda su vida hasta el momento de su muerte. Cuando eso sucede, otro hombre ocupa su lugar. Pero bajo el gobierno romano, los sumos sacerdotes podían reemplazarse cada año. Toda la disposición oficial estaba errada. Pero había otra razón por la cual casi todos los jueces en el juicio de Jesús no calificaban para lo que hicieron. Samuel Merdenson escribe lo siguiente: tampoco debe haber en el estrado judicial ni un pariente, ni un amigo particular, ni un enemigo del acusado, ni del acusador. Jurisprudencia criminal, página 108. Y tenemos que tener en cuenta que muchos de los jueces, o todos los que estaban ahí, eran enemigos de Jesús. O sea, pagaron soborno para que lo traicionaran. Philip Bainey escribe en el Código Criminal de los Judíos: bajo ninguna circunstancia un hombre conocido por su enemistad con el acusado puede ocupar un puesto entre los jueces. Página 37. Y todos ahí sabían que los saduceos y los fariseos odiaban a Jesús, y aún así permitieron que sean ellos los propios jueces en contra de Jesús. O sea, ellos estaban obrando literalmente en contra de la misma ley, porque la ley prohibía que si un juez era enemigo del acusado, ese juez no podía estar presente en el momento que se iba a enjuiciar a ese acusado. Y sin embargo, en el juicio de Jesús, todos sus jueces eran enemigos de Jesús. Increíble. Increíble, para que ustedes vean la injusticia que esas personas hicieron. Por eso Dios se vengó de la manera que lo hizo. 40 años después, repito, Dios permitió que los ejércitos romanos destruyeran Jerusalén de una forma horrenda. Murieron toda esa gente. Murieron mayormente de hambre y luego asesinados por los soldados romanos. Muchos de ellos crucificados, murieron crucificados, clavados en maderos. O sea que Dios le dio una justa retribución a todos sus sacerdotes y maestros de la ley que condenaron a Jesucristo. Parte 10. De manera ilegal cambiaron los cargos en contra de Jesús ante Pilato, de blasfemia a traición. Leo: tenían que hacer que el juicio pareciera legal. Entonces, tan pronto fue de día, llevaron a Jesús ante el concilio para un juicio que pareciera más una burla. Ellos le preguntaron a Jesús: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonios necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante Pilatos. Lucas 22:70, 23, verso 1 también. Sigo leyendo. El juicio que se había llevado a cabo de manera ilegal en la casa de Caifás, en privado durante la noche, aparentemente estaba siendo legalizado. Pero en lugar de sacar a Jesús para que fuera apedreado por blasfemia, cambiaron los cargos después de que el tribunal se retirara. Lo llevaron entonces ante Pilato, y esto es lo que dice el relato de Juan al respecto. Juan 18, verso 28 al 31, dice: llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo:
¿qué acusación ustedes traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle ustedes y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Preguntamos, ¿por qué no les estaba permitido dar muerte a alguien? Lucas nos da la sorpresiva respuesta. Lucas 23, verso 2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es un rey, un Cristo o el rey. O sea, ellos cambiaron los cargos. De hecho, Jesús enseñó que nosotros debíamos pagar tributos o impuestos. Él lo enseñó. O sea, ahí Mateo 22, verso 21, Jesús dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, falsificaron todo y acusaron en falso, porque ciertamente según la ley judía, ellos podían matar a Jesús por blasfemia, según las acusaciones falsas que ellos entendieron por blasfemia, claro está. Ellos podían tomar eso como excusa y ellos mismos matar a Jesús según la ley, pero ellos querían que sea el Imperio Romano los responsables de matar a Jesús, y ahora se inventaron este cuento de que Jesús estaba prohibiendo que el pueblo diera tributo al César o que pagaran impuestos, cuando Jesús en realidad enseñó lo contrario. Él dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, páguenle su tributo al César, no hay problema. Y también acusan a Jesús de que Jesús está proclamando el Cristo, o sea, un rey. Entonces tenemos que los líderes judíos no acusaron a Jesús de blasfemia ante Pilato. Si lo hubieran hecho así, entonces Pilato les habría dicho que no los molestaran tanto y que fueran ellos mismos los que juzgaran a Jesús de acuerdo con su propia ley y lo apedrearan. Pero los líderes religiosos judíos tenían miedo de su propio pueblo, ya que Jesús era popular entre la gente. Entonces presentaron nuevos cargos falsos en contra de Jesús cuando lo llevaron ante Pilato. Lo acusaron de traición y de sedición en contra del gobierno romano. Entonces, con esta acusación, Pilato sí tenía motivos para preocuparse. Los únicos casos en que las autoridades judías no podían juzgar a una persona era por traición y sedición en contra del Imperio Romano. Entonces Pilato le preguntó a Jesús. Aquí leo un pasaje, vamos a ver, es Juan 18, 33 al 36. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le dijo, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea que el reino de Dios no era de ese momento, de ese tiempo, ni de ese mundo tampoco. Va a ser establecido en la tierra cuando Cristo regrese. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Verso 36 al 38. Jesús decidió no responderle, y cuando hubo dicho esto, salió Pilato otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún tipo de delito. Verso 38. Cuando los acusadores de Jesús mencionaron que él era de Galilea, Pilato lo mandó donde Herodes, Lucas 23, verso 7. Pero Jesús no respondió las preguntas de Herodes, ni llevó a cabo algún milagro. Entonces Herodes, junto con sus hombres, le menospreció y le escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Verso 11.
Después los opositores de Jesús agitaron a la multitud que estaba afuera para asustar al gobernador romano. Pilato vio que se avecinaba problemas. Ahora tenía a una muchedumbre en sus manos. Este fue un juicio regido por la deshonestidad. A pesar de que ni Herodes ni Pilato encontraron algún delito para acusar a Jesús, aún así Pilato tomó a Jesús y lo azotó terriblemente y permitió que los soldados le pusieran una corona de espina. Seguramente Pilatos hizo esa acción abusiva para ver si con ese castigo esos líderes religiosos se conformaban y dejaban el asunto hasta ahí, ya que Pilato en ciertas ocasiones hasta defendió a Cristo para que éste no fuera asesinado. Leemos Juan 19, verso 4. Dice: Después de esto, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante la multitud y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilatos les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos les respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. O sea que ahora cambiaron la versión otra vez, cambiaron los cargos. Ahora quieren matar a Jesús porque éste dijo que era hijo de Dios. Oigan cómo es el asunto. Entonces la gente que estaba ahí se estaba enfadando y Pilato se asustó. O sea, Pilato no quería que pasara nada por lo cual pudiera ser responsabilizado ante las autoridades romanas. Pilato continuó tratando de liberar a Jesús, ya que no había ningún testigo en ese juicio ante Pilato. La muchedumbre había acusado a Jesús sin pruebas, sin testigo y sin testimonios. Por eso Pilato quería liberarlo, porque ahora cambiaron el cuento, ahora cambian la historia. De sedición en contra del Imperio Romano, ahora quieren matarlo porque Jesús dijo que él mismo es el Hijo de Dios. Entonces Pilato sabía que ahí había un entramado, un complot para asesinar a alguien que era inocente. Entonces estos líderes judíos, asesinos, criminales, que de ningún modo iban a permitir que Jesús viviera ese día, entonces ahora enfrentaron a Pilato de forma directa. O sea, ellos comenzaron a gritar lo siguiente: si a este sueltas, no eres amigo de César, o sea, del emperador. Todo el que se hace rey, a César se opone. Oigan esto, ahora estaban amenazando a Pilato con hacerle perder su puesto. En el libro de Mateo se retoma la historia. Dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Mateo 27, 24. En realidad Pilato no era inocente, él participó en esa injusticia. Simplemente Pilato tenía miedo de perder su trabajo. Pilato, que hizo azotar a Jesús y luego le entregó para ser clavado en un madero, pero veamos que Pilato en ningún momento tomó alguna decisión formal en contra de Jesucristo. Simplemente lo entregó a los despiadados soldados para que hicieran lo que la turba quería. De hecho, Pilato dijo en varias ocasiones: no hallo en él ningún delito o crimen. Señores, pero incluso la esposa de Pilato le dijo a Pilato: oye Pilato, no tengas tú nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mateo 27, verso 19. Señores, con todo y eso, pues el juicio terminó de la forma más burlesca. Fue una burla a la ley lo que se hizo. Una burla total. Pilato pues se dejó vencer, le entregó a Jesús a esos criminales, aún sabiendo Pilato que Jesús era inocente, porque él lo sabía. Como también lo sabía su esposa, que se lo mandó a decir. O sea, sabían que estaban condenando a un justo.
Entonces estos judíos, los fariseos, los sacerdotes, el Sanedrín, pues se llevó a Jesús para hacer lo que quisieron hacer, clavarlo en un madero de tormento hasta que se muriera. Y aunque Jesús era completamente inocente, Jesús soportó todo ese sufrimiento para poder pagar con su propia sangre por el perdón de los pecados de aquellos que en el futuro creerían en Él. Pagó con su propia sangre para que luego naciera una iglesia santa que creyera en su sacrificio. Ciertamente, Dios se cobró todo eso, porque Dios en persona les dio el pago a todo el mal que esos sacerdotes hicieron. Si ustedes leen, por ejemplo, la historia que escribió Flavio Josefo, más otros historiadores contemporáneos, cercanos a aquellos tiempos en que sucedieron esos hechos en Jerusalén y en el Imperio Romano, se darán cuenta que esos sacerdotes tuvieron una muerte terrible a manos de los romanos precisamente. O sea que Dios les hizo volver el mal sobre sus propias cabezas y pagaron con sus propias vidas también. Y como podemos ver, estos líderes judíos satánicos eran muy astutos, muy astutos. Ellos al principio condenaron a Jesús acusándolo de blasfemo. Pero cuando estaban delante de Pilato, porque oigan cómo es el asunto, ellos lo condenaron a Jesús por blasfemo y podían haberlo matado, Ellos podían haberlo matado. Claro está que era una falsa acusación, de todos modos, pero ellos pudieron haberlo matado. Lo que pasa es que estos sacerdotes le tenían miedo al pueblo, porque el pueblo reconocía que Jesús decía la verdad y tenía miedo. Entonces, ¿qué pasó? Que querían involucrar a Pilatos, al Imperio Romano. Entonces, cuando estuvieron delante de Pilato, cambiaron la versión. La acusación la cambiaron. Dijeron, bueno, prohíbe dar tributo al César, prohíbe dar tributo al emperador y además él dice que es un rey, un Cristo, un rey. Y ya tú sabes que todo lo que se hace rey se opone a César. Esa fue la acusación que expresaron delante de Pilatos para poder entonces echarle la culpa al Imperio Romano, o mejor dicho, la responsabilidad al Imperio Romano, para que el Imperio Romano sea quien asesinara a Jesucristo. Pero Pilato sabía que Jesús era inocente. Por eso al final se lavó la mano. Digo, bueno, este hombre yo lo declaro inocente. Llévenselo ustedes y hagan lo que quieran. Pero yo sé que es inocente. Entonces de ahí en adelante pues se llevaron a Jesús. De todos modos ya tenían el permiso de los romanos. De todos modos lo tenían. Aún Pilato se haya lavado las manos. Como quieran ya tenía su permiso. O sea que podemos ver con todo esto la trama, la trampa y las mentiras en las que vivían esta gente. Y claro que los judíos del Sanedrín, los líderes del Sanedrín tenían poder, tenían potestad, claro que sí, de enjuiciar a una persona y condenarlo a muerte, claro que sí. Ellos lo hicieron con Esteban. Lo hicieron con Esteban. Sacaron a Esteban y lo apedrearon. Estos líderes judíos. O sea que ellos tenían ese poder. Lo pueden leer ahí en Hechos capítulo 7. Cómo sentenciaron a Esteban y lo apedrearon. Ni siquiera fueron ante Pilatos o ante el gobernador. Ellos no fueron al gobernador a pedirle permiso para matar a Esteban. No, ellos lo asesinaron ellos mismos. Porque ellos sí tenían esa autoridad. Pero en el caso de Jesús, ellos querían como librarse de la acusación o de la responsabilidad delante del pueblo. Y quería que fuera Pilatos quien cayera con ese tipo de responsabilidad. Es decir, que esta gente eran manipuladores, mentirosos, criminales. Señores, todo tipo de pecado mortal lo tenían estos sacerdotes, los líderes del Sanedrín judío. Eran bárbaros esa gente. Entonces, para dar también mis propias opiniones sobre el tema, cuando Jesús fue conducido a casa del sumo sacerdote Caifás, las primeras acusaciones eran referentes al asunto de que Jesús supuestamente había dicho que iba a destruir el templo de Jerusalén, pero hemos visto que evidentemente no fue eso lo que dijo Jesús, sino que Jesús se refería al templo de su propio cuerpo y eran esos mismos líderes religiosos quienes lo destruirían, según se lee en Lucas 2:19. Por lo cual, esa falsa acusación producida por testigos falsos
fue descartada. En Marcos 14, versos 55 al 56, dice lo siguiente: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Como podemos ver, fueron muchos los que acusaron en falso a Jesús, pero sus falsas acusaciones no tenían cómo comprobarlas, por lo cual esas acusaciones no servían para nada. Ante todas esas falsas acusaciones, Jesús simplemente no respondía, por lo cual el sumo sacerdote le pregunta: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Marcos 14, verso 60. Pero ni aun así Jesús respondía. Es entonces cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús lo siguiente: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Marcos 14, verso 21. Ante esta pregunta Jesús no podía guardar silencio. Él nunca podía negar esa gran verdad. Él era el Hijo del bendito, por lo cual Jesús les responde lo siguiente: sí, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Jesús pues no podía negar esa gran verdad. No solo confirmó que él era el Hijo del bendito, sino que profetizó que Jesús en breve estaría sentado a la derecha misma del Dios Todopoderoso y vendría en un futuro nuevamente a la tierra, bajando entre las nubes del cielo. Es en ese momento que, violando la ley, el sumo sacerdote rasga sus vestidos para de este modo incitar a la violencia a todos esos criminales que odiaban a Jesús, y dice lo siguiente: en Marcos 14, versos 63 al 64 dice: entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: ¿qué necesidad tenemos más de testigos? Ustedes han oído la blasfemia contra Dios. ¿Qué les parece? Y yo pregunto, ¿acaso era una blasfemia decir yo soy hijo de Dios? Pues para nada. Eso no era ninguna blasfemia. Pero esos asesinos lo que querían era ver la sangre de Jesús rodar por el suelo. Y por el simple hecho de asegurar que él era el Hijo de Dios, lo condenaron a muerte. En Marcos 14, verso 65 dice: todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y a golpearlo, diciéndole: adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaban en la cara. Señores, un total abuso. Cuando lo llevaron ante Pilato, los muy hipócritas cambiaron la acusación diciendo que Jesús se estaba levantando en contra de Roma. Pero como Pilato no les creyó esas mentiras, y como Pilato quería dejar libre a Jesús, pues era inocente, les dio a elegir entre Cristo o Barrabás. Este sujeto Barrabás era un delincuente y asesino, y todos esos líderes religiosos eligieron a Barrabás para que sea libre y condenaron a Jesús. Es que estaban decididos que ese día Jesús tenía que morir. No iban a perder la oportunidad de ninguna forma. Aún así, Pilatos todavía continuaba abogando por salvar a Jesús para que no sea asesinado. Pero esos israelitas, líderes del pueblo, amenazaron a Pilatos cuando gritaron: si a este tu suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Clávalo en un madero, clávalo en un madero. Su sangre sea sobre nosotros. Entonces Pilato, por pura cobardía, entregó a Jesús a aquellos verdugos, diciendo, en Juan 19, verso 6 al 7 dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Los judíos les respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces fíjense que aquí nuevamente esos religiosos asesinos mencionan ante Pilatos que la condena de Jesús no era por sedición ante el gobierno de Roma,
sino porque Jesús había declarado que Él era el Hijo de Dios. En Juan 19, verso 15 al 16 dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó Pilato a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Entonces al fin Jesús fue entregado a los religiosos asesinos, ya que el gobernador por cobardía había dado el permiso. Quienes se llevaron a Jesús para ejecutarlo fueron los líderes israelitas, no fueron los romanos, fueron los israelitas, líderes del pueblo, quienes se lo llevaron. Repito, no fueron los romanos. Por lo cual esos religiosos asesinos mataron a Jesús al modo de la ley judía, clavando a Jesús en un poste o palo vertical. Entonces tenemos que nuestro Señor Jesucristo sufrió todos estos insultos, afrentas y falsas acusaciones, y no abrió su boca para maldecirlos, soportó hasta la muerte, porque sabía que para eso había venido al mundo. Primera de Juan 2, versos 22 al 23 dice: el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, que quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Señores, y aún estando Jesús en agonía, clavado en el madero de tormentos, agonizando, todavía allí no cesaban esa gente de burlarse de él y de poner en dudas que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a leer lo que dice Lucas 23, verso 35. Dice: y el pueblo estaba mirando, y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: a otros hizo salvos, sálvese a sí mismo, si este es el Mesías, el escogido, el Hijo de Dios. En Mateo 27, 40 dice: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende del madero. En Mateo 27, verso 42 al 43 dice: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. El Rey de Israel, si el Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. En Dios confía que le libre ahora si en verdad le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Entonces, como podemos ver, el ataque más grande que siempre recibió Jesús fue por su condición de el Hijo de Dios. Siempre pretendieron ridiculizarlo por eso, y hasta el mismo Satanás lo cuestionó para que demostrara que él era el Hijo de Dios el día de la tentación en el desierto, según Mateo 4, verso 3. Jesús logró pasar toda la prueba, demostró obediencia, sometiéndose absolutamente a las órdenes del Padre Celestial, y por esta causa ahora está en los cielos a la derecha del Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que el término Hijo de Dios, que tanto defendió el Señor Jesucristo y por el cual fue acusado y condenado falsamente de blasfemo, en estos tiempos modernos continúa siendo manipulado por el diablo a través de doctrinas de demonios como el trinitarismo, el unicitarismo, el titianismo, el arrianismo, el unitarismo, etc. De formas diferentes, estas doctrinas de demonios han pervertido el verdadero significado del título Hijo de Dios que porta el Señor Jesucristo, como muchas veces hemos demostrado a todo el largo de este estudio. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí el estudio de hoy, un estudio bastante interesante, bastante conmovedor, y vemos que ejemplo tenemos con la persona de nuestro Señor Jesucristo, de cómo soportar las vicisitudes y las injusticias, como las soportó el Señor sin negar a su Padre Celestial, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Soportó todo y nunca negó a su Padre Celestial, y tampoco se negó a obedecer la encomienda de que debía entregar su vida santa, debía de entregarla
por sus ovejas. Por eso le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, por ser una persona como es, una persona fiel al Padre y fiel a aquellos a quienes Él ama. Yo personalmente, aquí delante de todos, les doy las gracias a mi Señor Jesucristo y también les doy las gracias a mi Padre Celestial. Pues se despide su amigo hermano Alexander Hell. Será hasta el próximo capítulo.